Buenos días. El día de hoy es de esos capítulos que a veces cuesta ver, y es cuando Dios le dice a Moisés que va a morir. Sí, él le dice, mira, sube a la montaña y desde allí te voy a mostrar la tierra que prometí y ya la vas a ver desde allí y vas a morir. Y es algo interesante que Moisés le pide que haya un sucesor para que el pueblo no quede por ahí vagando. No es que dude de Dios, sino que necesita alguien que sea el intermediario entre Dios y el pueblo. Él sabe y conoce muy bien al pueblo al que ha guiado durante 40 años desde que salieron de Egipto. Ahora está a punto de entrar en la tierra prometida y él sabe que este pueblo tiene la intención de volver a Egipto, tiene la intención de no terminar lo que empezó. Eso sí lo pasaron los padres a los hijos, tristemente. Esa intención de regresar porque Egipto era mejor. Entonces Moisés, con toda su mansedumbre y con toda su sabiduría que Dios le ha dado y que ha desarrollado a lo largo de su vida, 120 años ya tenía, él le dice, Señor, este pueblo no puede ir solo, necesita un sucesor, alguien que vaya delante de ellos, alguien que esté por ellos y delante de Dios. Y entonces Moisés ya había cambiado el nombre a Josué 38 años antes. Josué había demostrado en varias oportunidades que él le gustaba estar cerca del Señor, que él tenía una relación personal con el Señor. Y entonces Dios pues le dice, este es el indicado. Entonces le dice, sube con él para que le transfieras esa unción, lo que yo te he dado a ti. Y bueno, Moisés hace esto, después sube a la montaña y más adelante va a morir. Todavía él tiene que presentar a Josué al pueblo y también recordarle las leyes que en este momento van a tomar importancia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellos debían hacer, pero todavía no las podían hacer porque no estaban en su lugar. Pero ahora que iban a tener ya la tierra, debían recordar las fiestas y las leyes que Dios les había mandado para que no lo olvidaran y pues lo pusieran por obra. Estamos a punto de entrar en el libro de Deuteronomio y Deuteronomio y Números están al mismo tiempo, no es uno detrás de otro como muchas veces pensamos. Pensamos que los libros al estar escritos uno detrás de otro pues también están en ese orden cronológico, pero no es así. Y entonces, ¿cómo está escrito? Números y Deuteronomio cuentan una historia paralela. Números cuenta la historia y Deuteronomio son los discursos que Moisés da al pueblo. Números va narrando cuántas personas había al inicio del libro y al final del libro. Es decir, al inicio de los 38 años de castigo en el desierto, que completan los 40 años en total, dando vueltas por el desierto. Y Números al final cuenta cuántas personas llegaron hasta la tierra prometida. Tenían que morir todos los mayores de 20 años, que fueron los castigados porque no creyeron que Dios podía darles la tierra. Y llegan allí al otro lado los hijos, los que tenían de 20 para abajo y los que nacieron durante el camino. Y esto es muy interesante. Dios había dicho que ellos iban a morir y mueren de una u otra manera a lo largo de todo el tiempo. Pues morir es algo normal, natural. Pero empiezan a morir personas de 20 años para arriba. Y bueno, cuando ya llegan al otro lado, los únicos dos personas que sobrevivieron a esos 40 años fueron Josué y Caleb, como Dios lo había dicho. Ellos son los únicos que llegan. Josué ya no era tan joven y Caleb tampoco, pero ellos aún deben conquistar la tierra. Pues no era tan viejo como Moisés, pero ya tenía sus añitos. Él sabía que Dios estaba con él y como Moisés, imagínate una persona de 120 años, que no se había oscurecido su vista, que no se había cansado, porque Dios estaba sosteniéndolo, porque Él estaba delante de todo el pueblo. Ese pueblo que era rebelde, ese pueblo que le daba dolores de cabeza, ese pueblo que lo enojaba, ese pueblo que le hacía ir a dialogar con Dios de una manera más, ¿cómo se diría? Más efusiva.
ese pueblo, ese Moisés estaba allí con 120 años. Este pueblo le había sacado canas, seguramente. Pero Dios es más poderoso que todas las circunstancias y lo había sostenido. Esto me recuerda al Salmo 40, que también leemos el día de hoy, que dice justamente que lo que nosotros vivimos lo debemos contar a los demás. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, para que podamos ver y conocer las obras que Dios hace, que son innumerables. Y es que necesitamos tanto recordar todo lo que Dios hace en nosotros y por nosotros, todos los milagros diarios. Necesitamos contarlos, necesitamos expresarlos. ¿Por qué? Porque de ahí sale la gratitud de nuestro corazón. Si nosotros olvidamos por un solo día que somos salvos por gracia, se nos sube el orgullo a la cabeza. Necesitamos ir constantemente a la cruz para no olvidar quiénes somos y por qué estamos allí. Somos pecadores perdonados por pura gracia y misericordia de Dios. Y el día que lo olvidemos, empezamos a vivir para nosotros mismos y no para Dios. Por eso es que debemos ir constantemente delante de Dios, alabarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, para no hacer como el pueblo, querer volver a Egipto. Gracias a Dios que Él tiene misericordia, que Él perdona, que Él guía. Y en este caso que Él nombra a Josué para que suceda, para que reemplace a Moisés. Porque Moisés pues ya tenía sus años y aparte de eso, pues por uno de esos enojos él había golpeado una piedra, una roca para que saliera agua, cuando Dios le había dicho que le hablara. Y no le parece un pecado, digamos, tonto, ¿no? Porque Dios no le pudo perdonar eso. Y no es que Dios no le perdonara eso, es que eran las reglas de Dios, son santas. Pero también yo pienso que es una muestra de gracia de Moisés, porque soportar al pueblo 40 años con tanta queja es complicado. Así que en ese sentido honremos a nuestros ancianos que llevan la carga de las diferentes iglesias locales durante tanto tiempo. Y bueno, gracias a Dios que hay Josués, y los ancianos deben preocuparse porque haya esos Josués que desde jóvenes están buscando al Señor, buscando crecer, buscando estar delante de Él, buscando humillarse delante de Dios, buscando confesar su pecado y pues reconociendo sus limitaciones para crecer en gracia, crecer en misericordia de Dios, para poder guiar a la siguiente generación. Que Dios nos ayude a tomar estos consejos, a alabarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros y a volver a la cruz todos los días. Que Dios te bendiga en este día.